Bueno, entonces a todos muy buenas noches. Vamos a darle inicio a el primer CIPAS de la tarea número 2, que es la tarea correspondiente a trigonometría. Hoy tenemos un espacio en el que vamos a hablar de algunos temas muy sencillos. Son los primeros temas. Vamos a hablar de notación de grados, es decir, vamos a hablar de grados en radianes y de grados en degradianes. Vamos a hablar de la formación de las razones trigonométricas y de las funciones. Vamos a graficarlas y vamos a caracterizarlas. Vamos a utilizar GeoGebra para poder digamos que determinar gráficamente el comportamiento de las funciones seno, coseno y tangente. Para poder dar inicio a esto, lo primero que vamos a hacer es hablar de los tipos de grados, de las maneras en las que medimos los grados. Por un lado tenemos los radianes, por el otro tenemos los degradianes. Ya tuvimos un trabajo en el CIPAS, sé que muchos se conectaron al CIPAS porque ahí los vi muy juiciosos, por allá había Carlos mandando las respuestas muy juicioso en el chat. Pues ya lo hemos venido trabajando. Vamos a retomarlo un poco más rápido para poder pasar a la parte de GeoGebra y a la parte de analizar las funciones. Además, porque digamos que es como una parte muy importante poder entender en realidad qué es seno y qué es coseno, porque ni siquiera aparecen ellas como funciones para resolver triángulos. El inicio son funciones que describen círculos llamados círculos goniométricos. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla desde mi iPad. Cuando tengan algún tipo de duda, pregunta o demás, pues obviamente la pueden hacer. Somos poquitos y pues con toda la libertad no duden en hacerlo. Porque como ya se dieron cuenta en la tarea 1, pues estos espacios son súper claves para el desarrollo de los distintos problemas. Bueno, yo creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Estamos bien? ¿Ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de nuestros grados en radianes y en degradianes. Entonces vamos a poner aquí primero radianes. Entonces, resulta y pasa que nosotros tenemos dos maneras de poder, aunque en realidad tenemos otras, pero las que más utilizamos son dos, los radianes y los degradianes. No sé, Diana, dime por favor cuál es la principal diferencia entre los radianes y los degradianes. Dijo Diana, no, pero de una vez entró. Bueno, ¿alguno que me pueda colaborar? ¿De pronto Luis Miguel? Yo. Listo, de una, Luis. Pues no sé, yo leí que la circunferencia cuando es en radianes se divide en pi, en 2pi, en 3/4 de pi, pues en pi en general y ciertas, o sea, se divide en 4, después y ese 4 se divide en la mitad también. Y la circunferencia tiene un valor de 2pi en la circunferencia entera. Y en degradianes, pues son los grados y es la vuelta o sea, la vuelta entera de 360 grados. Ok. No sé si esa era la pregunta, pero pues así. Pero así la quise responder. Bueno. Así la entendí. No, está bien. Mire, en realidad es eso. Los radianes, digamos que le permiten a uno señalar ángulos a partir de múltiplos y submúltiplos de pi. Eso que estás diciendo es muy cierto. Digamos que lo que se tiene ahí como a modo principal es que la mitad de la circunferencia en grados va a ser pi y que la vuelta completa, también lo decías, va a ser 2 veces pi. En los degradianes tenemos, digamos que una forma diferente y esa forma diferente consiste en coger
esa circunferencia que yo tengo ahí y dividirla en 360 pedazos iguales. Esos 360 pedazos iguales son los que nosotros hemos llamado grados. ¿Listo? 50 grados, entonces son 50 pedazos de esos 360 en los que hemos dividido nuestra circunferencia. Entonces, digamos que la principal diferencia va a estar precisamente en el hecho de tener, por un lado, múltiplos de pi o submúltiplos de pi, y por el otro, 360 partes que van a conformar la circunferencia completa. Entonces, nosotros a veces en el ardor popular decimos, no, en grados y en radianes, pero no es muy correcto decir grados. Esto que nosotros llamamos 360 como vuelta completa, se llaman degradianes. De hecho, en la calculadora, no sé si lo han notado, en su calculadora aparece DEG para los grados normales, para los grados que nosotros trabajamos comúnmente, y es porque en realidad se llaman degradianes. Los radianes pues aparecen como RAD. Listo. Existe una manera de poder pasar de, por supuesto, de un tipo de notación a la otra. Eso es lo que vamos a trabajar en la primera parte. Ya muchos lo vieron en la web. Vamos a tratar de ejercitarnos mucho con esto y de ponerlo en el chat. Recuerden que este tipo de espacios se hacen importantes cuando ustedes también participan de ellos. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. 180 grados. Esos 180 grados va a ser lo que aquí he llamado pi. Solo quiero escribir como muy feo. ¿Listo? Y si resulta y pasa que llegamos aquí a 270, o llegamos aquí a 360, bueno, pongámosle 0, o llegamos aquí a 90, vamos a tener aquí pi medios, o vamos a tener aquí 3 pi medios, y aquí 2 pi, o el equivalente a 360 o a 0. Bueno, a partir de eso es que podemos encontrar es que un punto de relación para poder hacer una regla de 3. Es decir, si yo, por ejemplo, en realidad lo que quiero es encontrar, voy a tener por aquí, y este ángulo va a ser de 110 grados. Voy a tener esos 110 de gradianes y voy a pasarlo a radianes. Yo sé que ustedes ya vieron el método y muchos han estado viendo ya la bibliografía. Por favor, ayúdenme y díganme cuál debería ser el paso a seguir para poder encontrar el valor de esos 110 grados en radianes. Yo veo que Edison está levantando la mano. Adelante, Edison. Es pi sobre 180, creo que era la fórmula, ¿no? Pi sobre 180. O sea, ¿Estuviste en la web? no. Lo tengo acá, estoy en el cuaderno porque es que estaba estudiando el otro día y lo tengo apuntado, pero no lo encontré. Profe, en la web hablaron de una regla de 3 simple y directa, ¿verdad? Sí, hay una regla de 3 muy simple y que nos permite hacer esto. Entonces, Luis pone también regla de 3, Diana por ahí está escribiendo. Miren, es muy sencillo. Vamos a tomar siempre como punto de partida que 180 es pi. Es decir, que media vuelta, ¿cierto? Media vuelta de esa circunferencia en grados corresponde a pi. Ese puede ser nuestro factor de conversión, si de pronto lo quieren asimilar un poco desde lo que viene siendo la física o las ciencias. Entonces, la regla de 3 es más o menos como que si pi es 180, 110, ¿cuánto es?
Esa regla de 3, recuerden que ustedes la solucionan muy sencilla, ¿cierto? Esa regla de 3 se soluciona multiplicando las diagonales, es decir, multiplicando estos dos y dividiendo entre el que se queda solito. Entonces, digamos que la respuesta sale de multiplicar 110 por pi y dividirlo entre 180. Esa es la manera en la que se va a hacer siempre. Eso no quiere decir que es la única, porque además como es un factor de conversión, usted puede tener otro. Puede ser que no utilice pi, puede ser que utilice que 3 pi medios es 270, entonces 110, ¿cuánto es? Y le tendrá que dar lo mismo. Lo que pasa es que es el que más se usa, el más sencillo, puede ser inclusive el más práctico. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas usted empieza a simplificar, ¿cierto? Le puede sacar aquí, no sé, la décima parte a las 2 y le queda 100, le queda 11 pi 18 avos. Si ustedes hacen eso en su calculadora, no sé si la tienen ahí a la mano, de hecho, yo le pasé a un estudiante una calculadora muy buena, por favor me acuerdan para que la tengan ahí a la mano, no sé si alguno de ustedes también ya se la pasé, pero tengo una calculadora que nos puede servir mucho para lo que estamos haciendo. Entonces, ese 11 pi 18 avos, en este caso nos da 1.91. Entonces, ese ángulo que no sé de cuánto es en radianes es 1,91 radianes. Eso, Luis, bien. Bien, Carlos, listo, muy bien. También Jeris ya lo solucionó. Perfecto, entonces 1,91. Ese 1,91, ¿a qué corresponde? Porque miren que en realidad tenemos muy metido en nuestra cabeza lo de los grados, ¿no? Tenemos ese 90, el 45, el 30, todos esos grados estamos acostumbrados a trabajarlos todo el tiempo, pero cuando yo les digo 1,91 radianes, como que no se genera de manera fácil una imagen en su cabeza. Lo que yo quiero que piensen es lo siguiente: si yo ya tengo este mismo, digamos, que es el que llamábamos 110 antes y que ahora es 1,91 radianes. 1,91 radianes, ¿qué es? Entonces, piense más o menos que todo este pedazo de media vuelta vale pi, que es 3,14. Es decir, si estuviese aquí, habrá recorrido pi, que además es 3,1415,9, tal, estuvo en la web, el profesor explicó que en Suiza sacaron no sé cuántos datos, muy pilo el profe. Vale 3,14. Quiere decir que si usted está en la mitad, si usted está en el ángulo de 90 grados, que viene siendo pi medios, tiene la mitad de 3,14. ¿Cuál es la mitad de 3,14? 1,57. Entonces, 1,57 viene siendo si usted recorre la mitad. Entonces, cuando, no sé, le dicen a uno, por ejemplo, el ángulo es de 4 radianes. 4 radianes ya tiene que invitarlo a usted a pensar en cuál puede ser el posible ángulo. Si usted tiene la vuelta completa, tiene 6,28, que es 2 veces pi. Si usted tiene la mitad, tiene 3,14. Quiere decir que si usted, aquí tendría entonces 6, perdón, aquí tendría 6,28. Quiere decir que si le están hablando de 4 radianes, aunque usted pueda hacer el procedimiento con la regla de 3, piense que de una vez usted podría tratar de aproximar ese 4 a algo. Este aquí en la mitad de los 90 grados vale 1,57. Entonces 4 viene siendo una cosa por aquí. Entonces, si a mí me toca aproximar 4 radianes, solamente para graficarlo, para tener una idea, yo podría decir cuánto creen que es. Tomen la palabra y díganme antes de hacer el procedimiento. ¿Cuánto vienen siendo 4 radianes? 6,16. ¿Cómo así? Me perdí. ¿Por qué lo de 6,16? En grados, ¿cuánto vendrían siendo al representarlo? Si yo digo 4 radianes, ¿usted se imagina que cuántos grados tuvo que abarcar para completar esos 4 radianes? John dice 270. 200.
200, dice Fabián. Yo estaría por ahí, por el lado de Fabián, y es por lo que les acabo de contar. Entonces, si yo, voy a ponerlo en otro color para explicarlo, hacer ese recorrido en verde, vale 3.14. Si yo quiero hacer 4, pues debo hacer un poquito más. Es decir, me harían falta como 0.86 radianes para completar esos 4. Entonces, ya para saber el valor, digamos, preciso, pero yo lo que quiero es que empiecen a hacer como imágenes mentales de esos radianes, imágenes gráficas y mentales de esos radianes. Si uno ya lo hace, digamos, procedimentalmente, como lo habíamos planteado, pues yo digo, listo, mire, pi es 180, siempre plantéelo igual. Entonces, 4 radianes, ¿cuánto es? Entonces, en la calculadora, usted multiplica 4 por 180 y lo divide entre 3.1416. Entonces, ¿cuánto le da eso? 220. ¿Cuánto? 229. 229. Listo, entonces quiere decir que eso nos da 229. Claro, obviamente nos escachamos en 29 cuando dijimos 200, cuando María Fernanda dijo 200, cuando Carlos dijo, no, Carlos ya puso 229. Pero lo que yo quiero es que ustedes más o menos sepan, por lo menos en qué cuadrante está cada vez que les den un valor en radianes. Entonces, no sé, si yo por ejemplo les digo 2.5 radianes, díganme en 2.5 más o menos en dónde estaría. ¿En dónde podría pintar yo 2.5 radianes? Lo están pensando mientras yo me doy aquí mis dotes artísticos. Bueno, me quedo un poquito corrida a la derecha. ¿En dónde debería yo pintar 2.5 radianes? ¿Qué valor en grados, digamos? ¿Dónde podría ubicarlo? María Fernanda dice, listo, 2.5, dice Carlos, estaría en el segundo cuadrante. María Fernanda dice por ahí en 120. Por ahí en 120. Señor Luis. 1.40, 1.40, 44 más o menos. Luis, pero está bien, es decir, ya vamos a ver cuánto es preciso, pero si en algún gráfico yo alguna vez encuentro que estos son 2 radianes, pues no está tan descabellado, ¿saben? Ahora vamos a averiguar cuánto es el valor. Yo pone 140, bueno, podríamos tener una aproximación. Cada vez usted puede hacer aproximaciones mejores. Entonces, en este caso, recuerden que si estamos hablando de 2 radianes, entonces pongo pi es 180. Uy, me quedó horrible. Pi es 180, entonces, digamos que 2 radianes, ¿cuánto es? Entonces, 2 por 180 dividido pi, ¿cuánto les da? $114. Entonces, María Fernanda, de una vez dijo 120. María Fernanda se lleva el premio de la noche de hoy, que es un reconocimiento en vivo y en directo para sus demás compañeros, delante de sus demás compañeros. Muy bien, 114, Carlos, gracias. Entonces, aunque, claro, tenemos que hacer el procedimiento ya, digamos, analítico, ya tenemos que meter la ecuación, poner la calculadora y demás, sí es interesante que ustedes empiecen a entender los radianes. Si yo, por ejemplo, les digo 8 radianes, usted dice, pero profe, la vuelta completa tenía 6.28, entonces 6.28 quiere decir que le hace falta 1.72 radianes. Si 1.57 está, entonces un poquito más, pueden ser 100, ¿listo? Pero que usted tenga una noción de gráfica de estos radianes es bastante importante. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Pregúntenme, que somos poquitos. Y es ahí donde tienen que salir todas las posibles preguntas. Y si no, vamos avanzando.
Profe, este ángulo siempre se lee, es radiales, ¿cierto? No pi radiales. Lo que pasa es que cuando dices pi, por ejemplo, mira, esto que está aquí, mira la regla de 3, yo pongo ahí pi, pero uno ahí sí dice pi radiano, porque lo que está diciendo, cuando uno dice pi, recuerden que pi es el símbolo para el 3 punto, o lo que decía el profe de dividir, recuerden que pi sale de dividir en este, ¿se acuerdan de eso? Sí, entonces, digamos que uno podría decir pi radian, y pi radian no estaría mal. Y Andrés, estoy compartiendo la pantalla, ¿ya no? No, profe, no vemos el iPad. Uy, ¿qué le pasaría a esto? ¿Ahora sí? Sí, ahí se está viendo. Sí, yo lo veo. Ok. Listo. Lo que Qué no pena, aparece profe, son yo no lo veo. ¿Será que me toca hacer no algo? aparecen mis rayones, eso sí está como raro. No, sí se ve la pantalla. Ahí te he señalado con rojo la letra Pi. Ahí se ve, ¿no? Sí, pero estuve haciendo otros rayones en la mitad y no me aparecen. Bueno, ya Ahí miro. aparecieron. Es que está como lento el internet suyo, profe. Sí, está como raro eso. Debe ser porque no tengo el iPad conectado a la misma red que tengo en el computador. Bueno, entonces, pero a lo que voy es, ese pi radianes, sí, digamos que de esa manera no hay ningún problema, lo puedes decir pi radianes, pero por lo general dar el valor en radianes. Uno siempre dice 2 radianes, 3 radianes, 5 radianes. Ya cuando pones el pi como está ahí, pues uno reemplaza ese pi por 3.14, entonces al final no dice pi radianes. Pero los dos no son 2 pi radianes, porque no, si no estás diciendo que vas a multiplicar 2 por pi y que eso lo vas a expresar en radianes. ¿Sí? Sí. Ah, ok, profe, más claro, porque ahorita en el ejercicio anterior ahí fue cuando me confundí. Y dije, jue madre, vamos a ir como en 450 grados, pero bien, no, ahí quedó más claro. Profe, ¿será que su merced del iPad puede dejar de compartir y volver a hacerlo? Es que no la visualizo, pero algunos compañeros sí, y no sé cómo volver a poder verla. Listo, ahí ya lo desconecté. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, vamos a ver si ya funciona. Ahora sí, por favor. Ahora sí mejor, no sé, es que tengo como, esas eran las líneas en la mitad que les decía, pero bueno, ya aparece. Entonces, hasta ahí todo súper, vamos a cambiar entonces un poco, ya sabemos lo de los radianes y los de gradianes. Voy a pasar a una cosa y es que, no sé si ustedes saben, vamos a hacer la explicación de dónde sale la función seno y dónde sale la función coseno. Es importante, ¿por qué? Porque aunque usted puede coger la calculadora y sacarle seno a... Usted le puede sacar seno 80, 60, a 2 radianes, a lo que usted quiera, y le da el valor. Es importante que usted también tenga la oportunidad de reconocer un posible valor decimal que acompañe a esa función. Es decir, que usted, cuando yo le diga seno de 30, usted más o menos sepa cuál puede ser un valor de seno de 30 y cuál puede ser un valor de coseno de 30. Eso es lo que yo quiero que ustedes en este momento aprendan a hacer y vamos a pasar posteriormente a GeoGebra y al ejercicio de poder ver las funciones graficándolas y de esa manera pues como que poder completar la temática del día de hoy. Entonces, ojo con esto. De lo primero que vamos a hablar es de este círculo. Este círculo tiene unas características importantes. La primera de ellas es que el radio de ese círculo que acabo de pintar es igual a 1. Es un círculo que llamamos círculo goniométrico. ¿Listo? Entonces, el radio es 1. Quiere decir que si yo saco una línea hasta aquí, esa línea vale 1. ¿Listo? 1 es el radio. Ahora, todo lo que tenga que ver con el eje X es lo que nosotros llamamos coseno. Y lo que tenemos con respecto al eje Y es lo que nosotros llamamos seno.
ese es el inicio de esas razones trigonométricas. Entonces, pilas con lo que les vamos a mostrar. Ya sabemos que el radio de la circunferencia es 1. ¿Un qué? Un metro, un kilómetro, un lo que sea, pero el radio es de una unidad. Les agradezco a los que tienen el micrófono prendido. John, Freddy, por favor apaga tu micrófono. Eso, gracias. Entonces, mire, si yo, por ejemplo, voy a tomar, voy a borrar esto de aquí un momento, y lo que voy a hacer es tomar un ángulo pequeño, por ejemplo, no sé, por acá. Este ángulo puede ser un ángulo de alrededor de unos 20 grados, ¿cierto? Cuando yo utilizo el ángulo de 20 grados, que ya sabemos que lo podemos pasar a radianes, ese no es el caso ahora, cuando yo utilizo ese ángulo de 20 grados, quiero que observen que yo puedo hacer una proyección de su posición con respecto al eje X y puedo hacer una proyección de esa posición con respecto al eje Y. Si el radio vale 1, es decir, lo que vale 1 es la distancia que tenemos de aquí a aquí. Ay, perdón. Si lo que vale 1 es la distancia que tenemos hasta aquí, ¿cuánto puede valer este pedazo que yo tengo acá? ¿Y cuánto puede valer este pedazo que yo tengo aquí? Recuerden que el radio vale 1. Entonces, si se dieron cuenta, miren, tengo mi puntico ahí, que corresponde a los 20 grados. Le hago una proyección sobre el eje X y le hago una proyección sobre el eje Y. En ese orden de ideas, ¿cuánto puede valer la proyección, ese pedacito que tengo desde el punto 0,0 hasta donde está la proyección en X? ¿Y cuánto creen ustedes que podría valer esa proyección también en Y? 0.40. 0.40 podría ser este. 0.4. ¿Quién dijo? 0.4. Yo, profe Edison. Edison, muy bien. Ese pedacito puede valer 0.4 porque todo el pedazo hasta arriba, hasta donde está la circunferencia, vale 1. Y en el eje X, ¿cuánto podría ser? 0.96 por ahí, a ojo. Sí, a ojo. Sí, lo estamos haciendo a ojo. Obviamente no tenemos calculadora. Somos de esos matemáticos de hace muchísimo tiempo. No tenemos la calculadora y además ustedes todavía no han aprendido a hacerlo a mano. Entonces, puede ser como un 0.9. Mire lo preciso que es 0.9652, tan, listo. 0.9 puede ser ese pedacito que yo estoy marcando como proyección del punto en X. Si ustedes en su calculadora hacen seno de 20 y coseno de 20, por favor me dicen cuánto les da. 0.34 el seno. El seno de 20 da, es que estoy aquí escribiéndolo. Estoy escribiéndolo. Ay, ahora qué le pasó a esto. Ya. Entonces, seno de 20, 0.34. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Y el coseno de 20? 0.93. Estuvimos más cerquita del 0.4 que del otro. Ahora, ese 0.34 y ese 0.93 son las proyecciones de ese punto en X y en Y para el ángulo de 20 grados. Recuerden que podemos cambiar 20 grados por radianes, ya aprendimos a hacerlo. Pero lo importante es que ustedes sepan que esa proyección que yo tengo ahí horizontal y que tengo vertical son lo que nosotros hemos denominado seno y coseno. ¿Hasta ahí lo entendemos? Sí, profe. Perfecto. Por eso,
estimados estudiantes, es que cuando uno dice, por ejemplo, seno de 0 y coseno de 0, pensemos en un ángulo de 0 grados. Es como la descomposición del radio. Muy bien, Carlos. Entonces es como, tienes el radio, ¿sí? Como si fuera un vector y lo descompones en X y Y, por ejemplo, si quieren verlo como desde la física, ¿sí? Eso es lo que llamamos seno y coseno. Entonces realmente seno y coseno no salió para solucionar triángulos, sino primero para modelar el comportamiento circular de algunas cosas. De hecho, si ustedes lo notan, miren que ese pedazo que yo marqué en negro allá sobre el eje Y es este mismo que tengo acá. Entonces, ahí es donde se forma el ángulo, el triángulo, perdón, y ahí es donde decimos que el que está de negro es opuesto con el ángulo de 20 y que entonces seno de 20 es igual al opuesto, que eso lo vieron en la web, sobre hipotenusa. Pero sales de ahí. El opuesto es Y seno, el adyacente X coseno. ¿Listo? Perfecto, vamos entonces, él está preguntando por el ángulo de 0 grados. Imaginemos que ya no tenemos 20, sino tenemos 0. Si yo les pregunto cuánto es seno de 0 y coseno de 0, ¿qué me responden ustedes? Uy. 0, profe. ¿0 qué? 1. 0, profe. No tendría Seno de 0. ningún punto a calcular el eje X y el eje Y. Y el Seno coseno de 1. 0, ¿cuánto les daría? O sea, el puntico está ahora aquí. Y el radio sigue siendo 1. Ah, entonces es 1. 1 y 1. Seno de 0, ¿cuánto es? 1 en eje X y 0 en eje Y. O Pero sea, mira lo que seno, acabas de decir. 1 en eje X. ¿Y el eje X cómo se llama? coseno. Coseno. Entonces, cuando usted esté pensando en coseno de 0, pues vale 1. ¿Sí? Entonces, en el ángulo 0, coseno, que es la proyección sobre X, vale 1. Pero si usted está pensando en el seno de ese ángulo de 0 grados, pues mire que la proyección de ese punto sobre el eje Y, que es lo que llamamos seno, da 0. Entonces, seno de 0 es 0. ¿Lo entendemos? ¿Ya se puede hacer quiz? ¿Están duchos? 90 grados. ¿Cuánto es seno de 90 y cuánto es coseno de 90? ¿El seno sería 1? Lo contrario, sí. Sí, seno sería 1 y coseno Sería 0. 0. 0. Muy bien. Entonces, seno, cuando es seno de 90, entonces, el seno de 90 vale 1, ¿cierto? Y viene siendo ese pedacito que medimos desde el centro de la circunferencia hasta arriba. Pero el coseno, que es la proyección de ese punto, si uno proyecta este punto sobre el eje X, se encuentra con que es 0. Entonces, coseno de 90 es 0. Eso es importantísimo. Miren lo que Carlos está poniendo en el chat. Es por eso que las gráficas se desplazan una de la otra. Es por eso. Es por eso. Ojo con esto, porque eso que acaba de escribir Carlos hace que a mi mente llegue lo siguiente, y es, ¿qué pasa entonces si tenemos un ángulo de 45? ¿Cuánto vale coseno de 45 y seno de 45? Digamos que va a ser la proyección aquí y aquí. Así a ojo, Shirley. Hola, Shirley, ¿por qué estás tan callada hoy? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tímida? Buenas noches, profe. No estoy poniendo cuidado. O sea, estás concentradísima. Listo, eso está muy bien. Pero cuéntanos, hacia ojo, ¿cuánto crees que vale este pedacito de aquí que viene siendo el seno y este pedacito de aquí que viene siendo coseno? Valen lo mismo. Valen lo mismo. Hacia ojo viene siendo como ¿cuánto? Edison. 0, más o menos 0.75 para ambos, porque Por ahí forman 0.70 y el algo, mismo ¿no? punto Si hacia ustedes el lo hacen eje. en la calculadora, muy bien, Edison. Si ustedes lo Gracias. hacen en la calculadora, ¿cuánto les da de verdad? Seno y coseno de 45.
0.70. 0.70. Quiere decir que solamente en ese punto, Carlos, es en donde se encuentran. Están desfasadas, ¿cierto? Se van moviendo desfasadas, ya lo vamos a analizar también en GeoGebra, pero en ese punto, tin, hay intersección de las dos gráficas, de seno y coseno. ¿En qué otro punto tendrán intersección? Cuando el ángulo es ¿cuánto? 120. Casi 135. O sea, 90 y sumarle los 45. ¿En qué otro ángulo? A ver, van a tener el mismo valor. Bueno, en este tienen el mismo valor, pero con signo distinto, ¿no? Porque en Y valen 0,70, pero en X valen menos 0,70. Entonces, si usted le saca, ojo con esto, si usted le saca seno de 135, le da 0,70. Pero si le saca coseno de 135, pues obtiene menos 0,70. Bien. ¿En qué otro ángulo? En 225. Muy bien, María Fernanda, muy pila. ¿En qué otro ángulo al final? Pues vamos a tener uno por aquí que viene siendo 360 menos 45, ¿cierto? 315. En un ángulo de 315 también vamos a tener el mismo valor, digamos en magnitud, pero con signos distintos. En el de 225 sí los vamos a tener los dos negativos, 0, menos 0,70 y menos 0,70. Edison, ¿tienes alguna pregunta? Ah, no, profe, no bajé la mano, disculpe. Listo. Ya, ahí la bajé. Listo. Preguntas hasta aquí. No es de pena, ni vergüenza, ni nada de esas cosas. Pregunten, por favor. Probablemente los estudiantes del curso que vean la repetición y la grabación de este encuentro, pues puedan aclarar también sus dudas con sus preguntas. No crean que solamente ustedes tienen dudas y preguntas. Probablemente ellos también, pero al ver la repetición no van a poder hacerla en directo y ustedes sí. Son los privilegiados. Entonces cuéntenme, por favor, qué preguntas tenemos hasta ahora. Bueno, estamos duchos entonces. Voy a continuar. Ahí entonces empieza seno y coseno. Recuerden que tangente también tiene una demostración gráfica. No la vamos a ver en este momento. Me interesaba mucho lo de seno y coseno para que lo pudieran entender muy bien. Pero sí, quiero que sepan que tangente es el resultado del cociente, es decir, de la división entre seno y coseno. Ustedes dividen seno y coseno, obtienen el valor de tangente. Otra cosa muy importante es que los valores de seno y coseno no superan ¿qué valor? 1. 1. Que es el radio del círculo. Es decir, nunca vamos a tener un punto por aquí, ¿vale? Por eso es que seno y coseno tiene valores entre menos 1 y 1. Ahora, si estamos haciendo la operación contraria, ustedes saben que... María Fernanda me dice que si la calculadora hay que ponerla en radianes o en degradianes, depende del ejercicio. Depende del ejercicio que estés haciendo. Si estás solucionando un triángulo y te ponen 40 grados de gradianes en la calculadora. Si estás haciendo el ejercicio, al final les voy a compartir una calculadora muy buena que por ahí ya le he compartido a algunos y de pronto ahí les explico un poquito cómo se puede cambiar. Esa calculadora que les compartí, que les voy a compartir, perdón, que ya le compartí a algunos, pues es una calculadora que simula a una Texas Instrument TI-84 como esta. El problema es que esta TI-84 vale como 800.000 pesos. Ese simulador es buenísimo, ¿listo? Y es completamente gratis, solo por estar aquí de juiciosos conmigo. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, volviendo al tema, si yo sigo pensando en 180, en 90, pues puedo tener la idea de cuánto es seno y coseno. Si seno me da negativo, por ejemplo, quiere decir que estoy hablando de proyecciones de puntos sobre el eje negativo de las Y. Es decir, para que seno de un ángulo me dé negativo es porque estoy hablando en grados que se encuentran entre 180 y 360, porque las proyecciones de cualquiera de esos puntos con respecto a Y me va a dar en las Y negativas. Bien. Con coseno, cuando me dé negativo, es porque voy a estar hablando de ángulos que estén
por aquí, que estén entre 90 y 270, o entre pi medios y 3 pi medios, ¿cierto? El coseno de cualquiera de esos que está ahí les va a dar negativo, porque las proyecciones, ¿cierto? Las proyecciones de esos puntos dan sobre el eje negativo de las X. ¿Bien? Otra cosa que ustedes pueden interpretar es el caso contrario, que les digan que el coseno de un ángulo le dio 0.9. Si el coseno de un ángulo le da 0.9, usted dice, la proyección de ese ángulo es casi al radio completo, entonces si me dio 0.9 tiene que ser un ángulo así súper pequeñito para que esté ahí. Entonces usted dice, si el coseno del ángulo me da 0.9 tiene que ser cerquita 20, cerquita 15. La calculadora está para darle la afirmación exacta, pero usted por lo menos puede tener una idea de qué ángulo está hablando. Si usted, por ejemplo, dice, mire, el coseno del ángulo me da menos 0.5, ¿sí? Menos 0.5, o sea, menos 0.5 está, voy a ponerlo con negro, menos 0.5 está aquí, quiere decir que el ángulo debe ser una cosa así, y entonces el ángulo es una cosa así, ¿cierto? Para que el coseno le dé menos 0.5. O sea que puede estar hablando así usted a ojo de que está aquí en la clase, puede ser como unos 250 grados, 240, por ahí cerquita, para que le dé menos 0.5. Hasta ahí todo claro. Espero que hayan aprendido algo diferente a lo de la web, porque los juiciosos que estuvieron en la web, pues se les enseñaron varias cosas. Esto estaba ahí como en remojo. Ahora, ya sabemos qué es seno, ya sabemos qué es coseno. Ahora lo que voy a hacer es dejar de proyectar desde el iPad y vamos a pasar a lo siguiente. Tengo por aquí varias cosas también listas con ustedes, pero ya desde el computador. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bien, listo. Entonces, estábamos hablando de los radianes, del círculo goniométrico. De hecho, yo lo puse aquí. Este simulador es un simulador muy sencillo. Quien lo necesite, con muchísimo gusto le paso el link. De hecho, lo voy a coger, lo voy a poner de una vez en el chat, porque le puede servir para las distintas construcciones que tenga que hacer. Ese es otro premio ahí. Lo mandé 2 veces, perdón. No, mentiras, una sola vez. Ahí está. Bueno, ese les puede funcionar para que comprueben, para que muestren en los pantallazos de la tarea los distintos ejercicios que tienen. Y lo único que tienen que hacer es empezar a cambiar el grado. Esto lo mostraron en la web también. Entonces usted va cambiando la cantidad, en este caso son radianes, pero si usted lo corre para acá, entonces está en grados y empieza usted a cambiar los grados. Mire que hay un momento, si usted lo nota, hay un momento, esta es la cantidad de arco, si lo ven arriba, y de hecho aparece aquí también en fucsia. Hay un ángulo para el cual la cantidad de arco, es decir, este pedacito de aquí, vale lo mismo que el radio, y se aproxima mucho a los 58 grados, ¿sí lo ven? Entonces, bueno, eso como un datico curioso. O sea, está entre 57 y 58. O lo que vendría siendo un radián. ¿Sí lo ven? Entonces, un radián viene siendo esa medida para la cual la cantidad de arco, ese es otro dato para que lo tengan ahí muy presente, y es que un radián viene siendo entonces esa medida en donde la cantidad de arco y el radio valen lo mismo. Entonces, aunque esta longitud esté ahí como curva, cierta cantidad de arco, y estas no, también vale 1. Pilas con eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hablar de las funciones seno y coseno. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es caracterizar la función seno, la función coseno. Voy a poner aquí que y es igual. Recuerden que si ustedes lo hacen
un poco gringo, les aparece como sino. Si no, pues pueden poner seno también y no pasa nada. Voy a poner seno de x y aquí voy a poner coseno de x. Ah, bueno, creo que no puedo poner lo mismo. Sí. Entonces, tengo seno de x y coseno de x. Lo tengo ahí con colorcitos distintos. Recuerdan que Carlos dijo que las dos estaban desfasadas. Ellas están desfasadas ¿en cuántos grados? ¿Quién me dice? Eso de que están corridas, si ven que una está corrida con respecto a la otra, por favor díganme cuánto están corridas. ¿Quién me puede decir? A ver. 45 grados, profe. Casi. Pero ya María Fernanda nos echó una mano con eso. Están desfasados 90 grados, o pi medios. Entonces están corridos 90. ¿Y en donde nosotros encontramos lo de, ¿se acuerdan ese ángulo en donde las dos valían lo mismo? Pues acá mírenlo. ¿Se acuerdan ustedes de, voy a poner aquí, no, pero en este no puedo. ¿Ustedes recuerdan que en este punto era el ángulo de 45? ¿Y se acuerdan que cuando sacábamos seno y coseno de 45 daba 0.7? Pues ese 0.7, mis queridos estudiantes, es esto de acá, miren. Pues aquí se cruzan las dos funciones. Quiere decir que 0.7, ¿cierto? Vale en coseno, 0.7 vale en seno. ¿Listo? Valen lo mismo. Recuerdan que se volvían a encontrar por allá como en 135, pero en 135 para uno era negativo y para el otro era positivo. Entonces, recuerden que para seno era positivo, para coseno era negativo. Pues para uno va a ser, perdón, ahora sí, para uno va a ser positivo, para el otro va a ser negativo. Listo, que aquí lo tenemos. Pero en ese punto vuelven a encontrarse las dos. Ahora, ojo con esto. Eso comparando las dos funciones. Entonces están desfasadas en pi medios. Ahora, voy a poner una muy similar a la función seno. Voy a quitar por un momento esta. No sé por qué me saca así abruptamente, pero bueno. Les pido disculpas. Ahí están viendo otra vez GeoGebra. Entonces, esta función seno de x, como dijimos, empieza para un ángulo de 0 grados. Entonces, cuando usted tiene 0 grados, pues recuerden que seno vale 0. Pero cuando ustedes tienen 90 grados, ¿se acuerdan cuánto era 90 grados en radianes? ¿Alguno me puede decir? ¿Pi medios? Pi medios y el valor en decimales era de ¿cuánto? ¿Cuánto es pi medios? 1.57. 1.57, muy bien. Entonces 1.57, entonces mire aquí su 1.57. 1.57 en el punto más alto de esto es cuando encontramos que vale 1. Entonces seno de 1.57, que son los valores que están acá. Entonces ya descubrimos que los valores que aparecen aquí son los radianes y que lo que está aquí sale después de aplicar la función seno. Entonces 1.57, tin, vale 1. ¿Sí lo ven? Este de aquí, entonces, ¿qué viene siendo? Pi, 3.14. ¿Sí? Entonces, si esto es 3.14, lo voy a ampliar un poquito a ver si me muestra. Bien, 3.2, entonces 3.14. Por acá viene siendo 3.1, 3.14. Entonces, en 3.14, recuerden que en 3.14 tenemos la mitad de la circunferencia. Es decir, el equivalente a 180 grados. Cuando usted le saca seno a eso, recuerde el dibujito del iPad. Usted le está sacando seno a 180, quiere decir que la proyección de ese punto en 180 o en pi medios sobre y vale 0. Por eso es que el seno está aquí. Corta el eje X, el seno de 3.1416 o el seno de pi. Y así usted puede seguirle haciendo el análisis a esta. Y entonces por aquí encuentra usted el punto más bajito es -1. Y recuerde que -1 es cuando valía 270.
o su equivalente en radianes, que viene siendo 3pi medios. 3pi medios es multiplicar 3 por 1.57 y 3 por 1.57 viene siendo 4.71. ¿Me confirman ahí si estoy mal? Pero ese 4.71 viene siendo el punto más bajito, es decir, seno de este valor de 4.71 vendría siendo menos 1, o lo mismo que si le sacamos el seno a 270. Y nuevamente 6.28, es decir, 2 veces pi, cuando encontramos que seno vuelve a ser 0, es decir, cuando vuelve a completar, cuando se completa la vuelta, digamos. Recuerden que pues, estas funciones no se encuentran delimitadas, entonces usted puede seguir teniendo la cantidad de radianes que quiera y lo que está haciendo es dándole vueltas a esa circunferencia. ¿Visto? Ese puntico que pintábamos en el iPad sigue dando vueltas. Si usted quiere analizar coseno, pues ahí cambia un poco la cosa, porque lo que encontramos ahora es que la función empieza en 1, pero lo mismo. Aquí viene siendo el 1.57. En el 1.57, recuerde que la función valía 0. Coseno, es decir, coseno de 90, ya, coseno de pi medios, 0. Cuando usted la tenía aquí en 180 o en lo que viene siendo pi, entonces tiene otro extremo, se llama ahí, la función, como lo ven en esta aplicación. 3.14, 180, coseno de 180 o de 3.14, lo que viene siendo pi, ahí encontramos que vale menos 1. Tengan siempre, por favor, la imagen del círculo goniométrico y de esa proyección que hacíamos sobre los ejes. Eso es importantísimo aquí. Bueno, y así podemos continuar. Quiere decir que aquí tenemos la vuelta completa, 6.28. Y el coseno de la vuelta completa es lo mismo que coseno de 0, que vale 1. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, uno normalmente le saca la función seno o coseno cuando el valor está en grados, ¿verdad? En este caso, GeoGebra, así nomás, te lo va a poner en radianes. Digamos, él no te va a poner aquí 90, sí, no te va a poner 90, 180, 270, 360. Aunque lo está haciendo, porque cuando uno le da clic ahí y muestra que el punto es 6.28, pues uno dice 6.28 es 360, ¿sí? No sé quién me estaba hablando, ¿sí? Interrumpí ahí un poco, no sé si me vas a preguntar algo de eso o era otra cosa. No, sí, pero entonces no, por ejemplo, 1.57 radianes, a eso le saco la función seno. A 1.57 le sacas la función seno. Sí, a esas que le sacas precisamente la función seno. 1.57, ese es este. Entonces, por ejemplo, si le sacas a 1.57, te daría, en este caso, te daría coseno, igual a 0, es decir, a 90, a 1.57, que es el 90. Bueno, señor. Sacar coseno de 90, es equivalente a sacar coseno de 90. Otra vez, ¿cómo es? Hacer coseno de 90 es equivalente a hacer coseno de 1.57. Exactamente. Sí, señor, así es. Bien, así es, perfecto. Entonces sí, tenemos aquí nuestros puntos todos y yo, no sé, trato de tener otro punto de estos. Vamos a ver ya en un momento que no es difícil, digamos, porque de ahí que los radianes sean muy utilizados, lo que se llama Fernanda, cuando utilizamos los radianes, cuando utilizamos los grados. Aquí de pronto es mucho más fácil utilizar los radianes, porque entonces tendríamos intervalos en el eje horizontal de 360 unidades para poder llegar a completar el ciclo completo, porque ustedes se dan cuenta, el ciclo completo de la función se da cuando completamos la vuelta, es decir, cuando tenemos el 6.28 y empieza nuevamente con otro ciclo, ¿sí?
que iría desde 6.28, es decir, desde 2pi hasta 4 veces pi, que en este caso es 12.56. Bueno, esto tiene... Hoy vamos a ver dos características que son muy importantes de estas funciones y con eso vamos a terminar. Pero quiero que quede claro, quiero que quede muy claro y con eso terminamos este primer CIPAS, que yo pienso que se ha desarrollado muy bien. Ojalá los que no entraron no van a tener dudas, porque va a ser terrible. Bueno, ahí van a tener otros mecanismos para preguntar. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es de algo llamado periodo, y lo segundo de lo que vamos a hablar es de algo llamado amplitud. Luego vamos a hablar de la frecuencia y de que el periodo y la frecuencia son inversos y demás. Pero en este primero, en donde solo estamos caracterizando las funciones, vamos a hablar de periodo y vamos a hablar de amplitud. ¿Por qué? Porque esas las vamos a sacar de aquí, de la construcción de la función. Ya la frecuencia es el inverso del periodo y lo que explicaron de pronto en la web, que se mide en hertz y demás. Eso lo vamos a hacer en otro momento. En este vamos a hablar de lo que viene siendo el periodo y de lo que viene siendo la amplitud. Entonces, ojo, ¿qué diferencia tiene esa función? Ustedes mismos van a ayudarme a construir ese concepto. ¿Qué diferencia tiene esa función con esta? Ahí quiero que participen mucho, por favor. La amplitud. Lo que llamamos amplitud. ¿Qué viene siendo la amplitud? Ayúdanos, por favor. Uy, hijo de madre, profe, no sé cómo explicarlo, pero es como tiene más, si lo viéramos como de una forma eléctrica, es que hay más voltaje. Más voltaje, o sea, vale más. Ya Fabián se puso muy ingeniero, muy bravo con eso. Pero bien, Fabián. Miren que esa amplitud, digamos que la podemos reconocer. Mire, María Fernanda nos pone otra cosa en el chat que también es correcta. Gracias, Fabián y María Fernanda. En realidad, la amplitud viene siendo qué tan alto. Mire que María Fernanda es el punto más alto. Y sí, qué tan alto es, que en este caso, si no notan estrés, es lo mismo de qué tan bajo vamos a encontrar un punto, que es 3. En la de coseno solita, aquí pues no encontramos nada, pero en realidad sí existe un 1, recuérdenlo, del círculo goniométrico, que viene siendo la amplitud, es decir, qué tan alta va a ser esa cresta, como lo decimos a veces en ondas, o qué tan bajito va a ser el valle. Recuerden que cresta, valle, entonces cresta hacia arriba, valle hacia abajo. Pero esa cresta o ese valle tiene una altura o también tiene, digamos, una medida de qué tan bajo es y viene dado por la amplitud. La amplitud va a salir de aquí, del número que multiplica la función. En este caso la amplitud vale 3, ¿sí lo ven? Entonces va hasta 3, sube hasta 3 o baja hasta 3. Pero tengan presente una cosa, y es que aquí donde se volvía 0, o aquí en donde se volvía 1 antes, o aquí en donde volvió a volverse 0, menos 1 o 0 o 1, esos valores siguen siendo los mismos. Es decir, si usted en esta función reemplaza 90 grados o reemplaza 1.57 y en esta reemplaza 1.57, en las dos, que es el punto que estoy señalando, la función vale 0. ¿Listo? Si usted reemplaza, por ejemplo, este punto, que viene siendo 180, o que viene siendo el 3.1415, todos los que nos pone GeoGebra, viene siendo pi. Si usted reemplaza la función de arriba por pi, le da el valor más pequeño en la amplitud, que viene siendo menos 1 en la primera. Pero en esta viene siendo menos 3. ¿Hasta ahí bien? Entonces, eso viene siendo la amplitud. Si yo pongo otra con otra amplitud, no sé, y igual a 5 coseno x. Entonces, quiero que se den cuenta que es como si la estirara, como si la pusiera un poco más hacia arriba o un poco más hacia abajo, pero en realidad viene siendo la misma. Corta al eje X en los mismos puntos. Tiene máximos y mínimos, tiene extremos, digamos, en los mismos puntos con respecto a X. ¿Listo?
¿Hasta ahí hay alguna pregunta de lo que viene siendo el concepto de amplitud? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si? Entonces yo ya no voy a quitar estas dos. Entonces vuelvo a tener mi función coseno. Pero ahora lo que yo voy a hacer es empezar a cambiar no lo que está multiplicando a la función, sino voy a poner un multiplicador aquí. Ay, pero esperen, lo hago en otra. Para poderlas comparar. Entonces, coseno de 2 veces x. ¿Qué creen ustedes que va a aparecer si pongo coseno de 2 veces x? Alguien que me diga mientras. Pero no sé por qué no me sale con otro color. Ay, lo pongo igual. Esos colores. Bueno, voy a poner entonces primero esta. Resulta y pasa que mi primera función, coseno de x, ¿cuál de las dos es? A ver, ¿sí la lograrían diferenciar? Sí, claro, porque recuerden que una termina en 6.28, ¿se acuerdan? Esta. Esa que acabo de señalar está de color verde, es mi función original. Recuerden que ya empieza en 0, con coseno de 0 igual a 1, y termina con coseno de 2pi igual a 1. Listo, de 6.28. Uy. Ahora, resulta y pasa que si yo duplico el ángulo, es decir, si le pongo este multiplicador de 2pi, voy a alterar algo que nosotros llamamos el periodo. Eso que nosotros llamamos el periodo es lo que evidenciamos aquí. ¿Qué tanto se tarda la función para completar un ciclo? Eso es lo que va a cambiar. ¿Qué tanto se tarda la función para completar un ciclo? Entonces, mire, la función original, coseno de x, digamos que se tardaba, aquí se tardaba 6.28. Pero ahora ya no se tarda 6.28 la función, ¿cierto? Sino que si yo le pongo coseno de 2x, se tarda 3.14. Ya no se tarda 6.28 en completar el ciclo. Recuerde que completar el ciclo es parte de 1, va hasta menos 1 y vuelve a 1. Entonces, mire que la que acabamos de poner de coseno de 2x empieza en 1, va hasta menos 1 y vuelve a 1. ¿Y cuánto se tardó? 3.14. Quiere decir que se tardó la mitad del anterior. Entonces, ¿cómo podríamos decir que cambia el periodo? ¿Hay una moraleja? ¿Hay una idea fundamental? ¿Alguno me puede explicar cómo podríamos decir que cambia el periodo entonces? ¿Qué esperaría yo, por ejemplo, en esta? En la tercera que tenemos. ¿Quién me cuenta? Diana, ¿por qué estás tan achantada hoy, tan tímida? ¿Qué pasa? ¿Están escuchando? Sí, señor. O sea, Diana no quiere hablar, eso es, ¿sí? Está tímida hoy. Carlos. Tiene un periodo muy largo. Carlos, ¿qué está haciendo? ¿En cuántas clases está el tiempo otra vez? Diana está trabajando. El periodo es más corto, dice María Fernanda. Y Carlos ahora no tiene micro. Qué conveniente. Bueno, entonces, ojo con esto. Mentiras. Miren, si yo activo esta, vamos a ponerle otro colorcito como diferente. A ver si se pudiera. Para que la podamos reconocer como mejor. Entonces, miren. Esta moradita que acabo de poner aquí corresponde a coseno de 3x. Quiere decir que ahora el multiplicador que pongo aquí, la constante que pongo aquí a multiplicar al ángulo, es más grande.
es 3 veces la que tenía en un comienzo. Pero este 3 veces no quiere decir que el periodo se va a volver 3 veces más grande. Quiere decir que el periodo se va a volver 3 veces más pequeño. Entonces, ojo, voy a volverla a comparar, voy a quitar un momento vamos a compararla con la del inicio. Mire que la del inicio necesitaba 6.28 para completar el ciclo. Eso es lo que llamamos periodo, lo que necesita para completar el ciclo, lo que tarda en completar el ciclo. Pero ahora mire esta necesita 2,09. ¿Qué es 2,09? Pues la tercera parte de 6.28, quiere decir que esta se tarda la tercera parte. ¿Qué tendría yo que hacer, estimados estudiantes, entonces, para no reducir el periodo, sino para ampliarlo, para hacerlo más grande? Quiero que ahora se demore más en cumplir un ciclo, la función. ¿Qué debería hacer? Profe, agregar un valor negativo. Bueno, probemos. A ver qué tal la idea que nos ofrecen. Menos 3. ¿Qué pasa? Sigue como igual, ¿no? No cambió. Igual. Entonces, ¿qué vendría siendo? Carlos dice dividir, María Fernanda dice dividir. Sí. Si multiplicando estoy haciendo el periodo más pequeñito, lo hago más pequeñito precisamente en el número en el que multiplico. Entonces, si yo ahora aquí no tengo, no está así, sino que está así. Quiere decir entonces que, observen esto, para completar un ciclo completo, para completar un ciclo, perdón, ahí, me fue completo. Para completar un ciclo ahora necesitamos 18.84. 18.84 radianes, cuando antes necesitábamos solamente 6.28. Entonces lo hice 3 veces más grande. ¿Cómo lo hice 3 veces más grande? Dividiendo el ángulo. Entonces, en resumidas cuentas, si divido el ángulo, hago el periodo más grande. Si multiplico el ángulo, el periodo ahora es más pequeño, es decir, se tarda menos. Recuerden que el periodo es lo que se tarda en cumplir un ciclo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, de pronto se ve después, pero si estamos hablando de un retardo en el tiempo, no debería estar el eje X en una medida de tiempo, como decir segundos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en este caso, digamos que el problema solamente es de asignación de variables, porque lo que yo tengo en Y, ¿cierto? Depende del valor de X, pero X, al poner la función coseno, se debe tomar como radianes. Van a haber otras funciones en donde vamos a decir, mire, lo que pasa es que esto es tiempo y esto es, no sé, velocidad o distancia, por ejemplo. Entonces, distancia recorrida por una onda, velocidad recorrida por una onda. Todos los movimientos armónicos simples, por ejemplo, se comportan a través de funciones sinusoidales y cosenoidales. Para describir la distancia recorrida, para describir la velocidad y la aceleración en una onda, se utilizan funciones sinusoidales y cosenoidales. Va a haber un momento en el que yo las explique, ¿vale? Pero simplemente será un cambio de variables y algún ajuste pequeñito aquí a la hora de multiplicar la función. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, de compartir. ¿Se acuerdan el día que me salí y dejé de compartir el conocimiento, Carlos? Bueno, aquí voy a dejar de grabar